queremos volver, por eso no vamos a votar esta ley. Entonces estamos en una discusión absurda. Dejen gobernar, dejen que pongamos en marcha las medidas que nosotros creemos, equivocados o no, que son las necesarias para recuperar la Argentina. Parecerían que algunas posiciones de este lado lo habían dicho hace meses atrás diputados del Frente para la Victoria. Y lo digo con respeto. Y algunas expresiones vertidas de acá parecería que la hubieran dicho el bloque de Cambiemos meses atrás. Ese es el drama de la Argentina. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por estar esta noche con nosotros. Recién la escuchaba a Rosario Lufrano contando que mañana es el último programa de ella y el nuestro también. Así que mañana con el programa 99 nos terminaremos este primer año de Marcapasos. Obviamente ya estamos comprometidísimos para el próximo año y le pido mil disculpas. Primero, obviamente le quiero agradecer muchísimo al Pelado Trebuch que estuvo haciendo mi reemplazo lunes y martes. Todavía tengo la voz estilo La Gata Varela, pero realmente estuve absolutamente difónica con una faringitis de aquellas. Bueno, buenas noches. La verdad, una semana conmocionante desde todo punto de vista. Ya hace casi una semana que no nos vemos. La última vez fue el viernes pasado. Y hoy tenemos una jornada terrible porque está en este momento debatiéndose esta mega ley en la Cámara de Diputados. Se supone que tipo 4 o 5 de la mañana van a estar votando y están sintiéndose con todo. Esto es en vivo. En este momento está Graciela Ocaña, por ejemplo, dirigiendo la palabra. Vamos a estar con el móvil permanentemente desde lo que pase ahí. Estamos además aquí con alguien que, como es economista y tiene muy claro qué es lo que se puede hacer y lo que no, ya está sentado con nosotros y tiene su troupe de gente que lo sigue y que ya me están haciendo bullying por las redes sociales. Y a Comini, haga algo con la gente que lo está siguiendo, explíquele que yo soy una buena persona, que no hace falta, no hay necesidad, digamos, que me maltraten tanto. Pero lo concreto es que esta noche vamos a estar debatiendo un poco todo esto. Primer detalle. La verdad, es cierto, y en esto tengo que coincidir con el gobierno nacional y coincidir con el presidente de la nación, que heredaron un verdadero desastre, que hay muchísimos nudos gordianos para desatar y que obviamente podemos coincidir todos en que estamos en una situación de emergencia. Ahora bien, esta emergencia que estamos viviendo es de tal nivel como para regalarle tantas funciones juntas a la persona que acaba de asumir como presidente. ¿No estamos ungiendo a Alberto Fernández casi de virrey de todos los argentinos, con todas las funcionalidades que está pretendiendo tener bajo su tutela? ¿No hay algo intermedio entre lo que dice el gobierno nacional y lo que pretende y lo que está diciendo en este momento la oposición? Obviamente que hay muchas madejas para desandar y cada uno tendrá su librito. Pero también es cierto, digamos, que posiblemente el gobierno nacional y el peronismo en particular están haciendo uso y abuso de la legitimidad que les dio la última elección. No hay que perder de vista esto. De más está decir, hoy el ambiente está absolutamente caldeado, pero también es cierto que si hay algo para lo cual se votó en esta oportunidad es para que nos saquen de este desaguisado económico. En este programa yo hablé más de una vez sobre cuánto pesaba o dejaba de pesar las causas judiciales, las cuestiones éticas, etcétera, en, digamos, el voto de octubre que terminó ganando Alberto Fernández. Y claramente, posiblemente, ese componente del voto fue minoritario. Si había algo que le estaba diciendo la urna a Alberto Fernández es que mejore la situación económica y social de la Argentina.
¿Es hiper necesario este paquete de leyes para que mejore? A todo esto, hasta ahora, y a 10, 11 días de haber asumido, tenemos mucha técnica desarrollada, ¿no? O sea, tenemos en este paquete de ley un montón de herramientas posibles para usar. Ahora, ¿tenemos ya un plan? ¿O el plan se está armando de acuerdo a cómo vamos viendo que se desarrollan las cuestiones? No estoy diciendo que era hiper necesario que hoy ya me hubieran planteado el plan entero. Porque la verdad, hasta ahora, hemos visto un montón de megaplanes que en la Argentina terminaron volando por los aires. Quizás esta nueva actitud que tiene tanto el presidente como básicamente a quien eligió él, hace solo 20 días se lo comunicó que sea su ministro de Economía, el señor, me olvidé el nombre del ministro de Economía, sí estoy, Guzmán, ahí está. Realmente hay que pensar si ese estilo tranquilo, si ese estilo en el cual a cada paso dice lo mínimo que queremos hacer es parar esta pendiente en la que estamos, es un mensaje que claramente, por lo menos por el momento, los mercados vienen aceptando, a pesar de que todavía Guzmán no dijo cómo va a ser con todo esto. Hasta ahora lo que está pidiendo Alberto Fernández son un montón de medidas que lo dejan a él, como dije al principio, casi en situación de virrey. ¿Por qué? Porque es cierto que lo primero que hizo fue anunciar un aumento de 5.000 pesos para las jubilaciones mínimas. Tan cierto como el que gana un peso más de la mínima va a quedar a expensas de lo que quiera Fernández sea su jubilación a partir de enero, febrero, marzo, abril. Todavía no se sabe. Ahora, también es cierta otra cosa, y que es concretamente que nadie cree que Alberto Fernández, a pesar de tener toda esta munición en sus manos, vaya a ir en contra de los jubilados. ¿Ustedes vieron eso de hacerte fama y échate a dormir? Claramente el peronismo se ha hecho fama de que a los que peor están, mal o peor no les va a ir. Desde ese lugar tienen justamente este momento de buena predisposición por parte de la población, que a pesar de que, insisto, han decretado que no va a haber aumento hasta que él diga cuánto para los jubilados, no se llenó la plaza de jubilados. ¿Por qué? Porque hazte tu fama y échate a dormir. Nadie cree que el peronismo va a ir en contra de los jubilados. Sin embargo, la herramienta la tiene. Si Macri hubiera pedido la mitad de las cosas que está pidiendo hoy Alberto Fernández, la Plaza de Mayo no alcanza. Son 3, 4, 5 plazas. Giacomini, ¿sí o no? Menor duda. ¿Sí o no? Sí. Esto lo logra el peronismo. El peronismo en el poder. Y nadie nos va a poder decir a ninguno de nosotros que nadie se los advirtió, que nadie lo quería. El peronismo logra esto. Esto se votó. Y concretamente el peronismo ejerce el poder de esta manera. El peronismo es posiblemente avasallante. Pero ¿sabes una cosa? La gente que lo votó quizá también quería esto. Esto es lo que hay que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta también cómo maneja este poder supremo el oficialismo a partir de ahora y la oposición. Ya están estallando los teléfonos. Giacomini, es culpa suya seguramente que todavía no habló. La tenemos en el Congreso, que estuvo siguiendo la jornada, pero además investigando cuáles son los toma y daca que hay atrás de este paquete de leyes, ni más ni menos que una colega y amiga, Gabriela Pepe. Gaby, ¿cómo estás? Gracias por estar, Por eso es que... Gaby, ¿me escuchás? Estamos escuchando, para que todavía... Hola, ¿ahora me escuchás? Sí. Ah, perfecto, ahora Ahí te escucho yo perfectamente. Sí, ahora te escucho yo también perfecto. Contame, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy. Bueno, una jornada, la verdad que seguramente se va a extender hasta la madrugada. La votación de la ley está prevista en general para las 5 de la mañana y recién ahí va a arrancar la votación de los artículos en particular, así que creo esto
va a terminar a las 8 de la mañana más o menos. Y bueno, de ahí directamente se va a ir al Senado y mañana la van a aprobar en el Senado. La verdad que una velocidad para aprobar esta ley increíble. Obviamente, Gaby, uno no está esperando que todos esos diputados hayan leído todo el paquete de ley. En algún otro momento se habló de que este Congreso era una especie de escribanía en la época del peronismo o en el kirchnerismo. También es cierto que durante el macrismo el Congreso no funcionó. O sea que yo no sé si estoy eligiendo entre el mal menor, pero menos van a tener tiempo de leer todo este paquete los senadores, ¿no? Mira, la verdad es que este proyecto de ley es un misil que le vino al gobierno porque realmente acá en el Congreso no esperaban esta magnitud de un proyecto que abarca tantos temas. Te estaba yo escuchando antes a vos cuando hacías la introducción. La verdad que es absolutamente, bueno, es muy amplio, tiene muchos capítulos, tiene 87 artículos y pasa por diferentes temas y áreas de gobierno. Acá la oposición esperaba para las extraordinarias de diciembre que se tratara el presupuesto 2020 y la creación del Consejo Económico, la creación del Consejo de Seguridad. Bueno, eso es lo que esperaban en un principio y la verdad es que les vino algo totalmente diferente, ¿no? Les vino una ley que es muy amplia y que, como vos decías, efectivamente le da muchas atribuciones al Poder Ejecutivo, tiene una delegación de facultades y bueno, que el oficialismo la trabajó muy rápido. Ayer vinieron todos los ministros a explicarla y evacuar las dudas de la oposición, la trataron en comisión y hoy ya directamente llegó al recinto y mañana se va a aprobar en la Cámara de Senadores. La verdad es que a 10 días de asumir, Alberto Fernández va a tener una ley que es, creo yo, la ley que sienta las bases para el plan económico, ¿no? Porque ayer lo decía un poco el ministro Martín Guzmán, que esta es la ley que quieren tener el gobierno para ir a negociar con el Fondo Monetario, con los acreedores. Y a partir de ahí seguirá el resto del plan económico. Pero sin duda es una ley fundamental y es una ley que, que el gobierno va a conseguir en un tiempo récord. Yo hoy me estaba acordando que cuando asumió Mauricio Macri, el gobierno tardó 3 meses en empezar a funcionar. Está bien que asumió en minoría, ¿te acordás, Nancy, que arrancó con los decretos de necesidad y urgencia? Y recién empezó a sesionar en marzo. Bueno, esto es muy rápido, pero bueno, no solamente logra, obviamente que hace valer el Frente de Todos, que tiene una mayoría en el Congreso, pero también tiene algunos apoyos de la oposición, hay algunos bloques aliados, más cercanos al peronismo si se quiere, y también va a tener en algunos puntos el apoyo de un sector de Juntos por el Cambio, y en particular de los legisladores que responden a los gobernadores radicales. Claro. Yo te iba a decir eso, Gaby. A ver, contame un poco, yo sé que hoy estuviste trabajando de alguna manera estas cosas más subterticias, las que van negociándose por abajo, ¿no? La primera cosa que obviamente llamó la atención porque fue pública, tuvo que ver básicamente con el gobernador Gerardo Morales, que fue el primero en salir a decir paren un poco, o sea, no podemos decir que no, ni siquiera darle quórum para que asuman los nuevos diputados, lo cual es lógico, porque esto hay que decirlo, por más que el radicalismo a pleno diga es una ley autoritaria, no puede ser, nos está sacando lo que quieras, pero también es cierto que es autoritario no hacer asumir a los nuevos diputados, porque con ese número te pueden ganar la ley, o sea, también hay un ida y vuelta en esto. Pero Morales, por ejemplo, que fue uno de los primeros en salir a bancar la parada, tiene muchos lugares de negociación con el Ejecutivo. Convergamos que ahí está el tema de Milagros Salas, ¿no? Justamente en su provincia. Sí, mira, Nancy, yo lo que veía respecto de los gobernadores radicales, porque salieron los 3, salieron Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, Rodolfo Suárez, el de Mendoza, y Gustavo Valdés de Corrientes. Yo veía algo muy parecido, estoy viendo la misma foto que vi a principios de 2016 con los gobernadores peronistas respecto de Mauricio Macri, claro, ¿no? Porque no nos olvidemos que Mauricio Macri tuvo el apoyo para las leyes clave que impulsó el gobierno del peronismo federal, del peronismo de los gobernadores, claro. Y en este caso me parece que vamos a ver la misma película o algo muy parecido, porque los gobernadores tienen una dependencia del poder central, porque tienen que pagar salarios a fin de mes. Digo, los que tienen responsabilidad de gestión y de gobierno
La verdad es que es la misma película que vimos con el peronismo. Le dicen a los que no Obvio. tienen responsabilidad de gobierno, bueno, paren un poco, ¿no? No es la misma situación de los que tienen responsabilidad de gobierno que los que no. Y lo que creo que vimos en Juntos por el Cambio es, bueno, es el inicio de esta interna, es un sector más dialoguista, que está en la línea, Sí, más bueno, negociador de Monzó, y de los- claro. Claro. Y el otro sector. Gaby, hagamos una cosa, en un ratito volvemos con vos, obviamente, sé que están todavía en el recinto, van a seguir hablando durante toda la noche y a lo largo de lo que vamos a estar hablando, pero en un ratito volvemos, gracias, Gracias, Gracias. Nancy, un beso. Ahí está. ¿Quién está en este momento en el recinto? Andrés Larroque, me están diciendo que es el diputado al Cuervo. A ver, estamos hablando de la mano derecha de Máximo Kirchner, sobre todo ahí, en diputados. A ver qué está diciendo. Del estado de la economía nos lleva a la catástrofe, entonces lo contrario a eso es la necesaria intervención del Estado, ¿no? Del gobierno, que es elegido para conducir el Estado. Y lo que tenemos que discutir, y para eso este es el ámbito, y por supuesto podemos generar muchos más ámbitos más allá del Parlamento, es cómo se dosifica esa intervención, porque también sabemos que la intervención absoluta fracasó a lo largo de la historia, en las experiencias que podemos revisar a nivel mundial. Entonces el debate apasionante que nos convoca hoy para reconstruir la Argentina es de qué manera la sociedad, a través del Estado, que es la institución que tiene la capacidad de regular el proceso económico, interviene y puede generar las mejores condiciones de vida para el conjunto de nuestro pueblo. Me parece que sin estridencias, sin volvernos locos, sin dramatismo, tenemos que poder encarar ese debate profundo y apasionante, que también es filosófico, porque entran en tensión los derechos del individuo y los derechos de la comunidad, porque por supuesto que se tensionan esos aspectos y permanentemente nosotros tenemos que ir buscando los equilibrios necesarios. Ese es el gran desafío. Y quien ha sido elegido para conducir ese desafío es el presidente Alberto Fernández. Me parece que nosotros tenemos que dotarlo a él de las herramientas para salir de esta emergencia y también posibilitarle que él cristalice esa convocatoria que hizo el día de su asunción para que todo nuestro pueblo pueda construir en un sano debate los instrumentos políticos, los ámbitos políticos, las ideas políticas que estabilicen un modelo de justicia social para todos los tiempos en la República Argentina. Ahí está, hablando ni más ni menos que el Cuervo Larroque, una de los mesas, digamos, de los integrantes de la mesa de la Cámpora, ¿no? Y una de las manos derechas o izquierdas, llámela como quiera, de Máximo Kirchner, el jefe de bloque en este caso. Van a hablar 138 diputados. Claramente Alberto Fernández, de alguna u otra manera, está pidiendo que le firmen un cheque en blanco. La sociedad le dio un cheque en blanco a Alberto Fernández. Yo insisto, yo creo que Mauricio Macri, si estuviera mirando esto, está viajando a Qatar, creo, ya de vacaciones, le encantaría haber asumido con tanto poder. Insisto en que se votó peronismo. El peronismo en el poder es avasallante. Digamos, es como decir, votamos a Macri. ¿Qué querían? ¿Que trabajara para los más pobres? Era Macri. Esto es peronismo. ¿Qué querían? ¿Que pidieran permiso? No, no piden permiso. Van por todo. Y siempre fue así. El gran problema quizá de nuestra sociedad es tener que vivir en esta dicotomía, que claramente por el momento persiste. Veremos cuánto funciona ese cheque en blanco y para qué lo usa ni más ni menos que Alberto Fernández. Porque la gente que lo votó percibe que lo va a usar para algo. Pero los mercados y los empresarios del país, no los que se dedican al agro, pero sí los otros, piensan que va a ser para otra cosa. En el medio apareció obviamente una vez más, le íbamos a pagar el sueldo hasta marzo para que vacacionara, pero no, se sentó en el recinto y fue y habló Lilita Carrió. Eso sí, llegó tipo 8 de la noche, nada de, apurarse mucho para Panamericana. A ver qué decía Lilita. Carrió todo el gobierno en general. Alberto era cabalista, era
diputado por Caballo cuando yo voté en contra de los poderes delegados y también era cabalista cuando yo voté en contra de la delegación de poderes a Menem con Caballo. Después él se va, no sé con quién. ¿Con quién se fue después? Ah, después se fue con Duhalde. Y después recién se fue con Kirchner. ¿No hay autocrítica de parte de los ahora opositores? Yo, la verdad que tengo una conciencia tan tranquila porque no van a encontrar un voto en la historia de mi vida legislativa, esta es mi última sesión, ni en la historia de la Convención Constituyente del 94, ahora son 26 años, en que yo haya votado de manera distinta. ¿Le parece que con esta situación es momento para retirarse? ¿La política no la necesita el Congreso? Yo quiero ser una ciudadana de la calle. Bueno, quiere ser una ciudadana en la calle, mientras tanto obviamente está en el recinto. Vamos a presentar a nuestro primer invitado de la noche, el señor Diego Giacomini. Tiene el hombre, así como usted lo ve, sentadito ya en el sillón de marcapasos, 47 años. Y supo que quería ser economista para entender cómo fue en 1989 la Argentina, que tuvo un 5000% de inflación. Hizo toda la secundaria en el Nacional Buenos Aires y la carrera de economista en la UBA con Axel Kicillof. Hoy, por supuesto, no coincide con Kicillof en nada. Publicó varios libros en coautoría con Javier Milei, el último, Libertad, Libertad, Libertad. Dijo en estos días: la política es solo un negocio inmoral de pocos en contra nuestra. Caballero, gracias por estar nuevamente acá. Igualmente. Bueno, espero que aguante mi voz, la poca que me queda. Hablo yo. Habla, vos yo te pongo primera y vos haces rápido. Así Dale. que bueno. ¿Hay plan? Bueno, no hay plan. Para entender lo que se está haciendo y se va a hacer en lo económico, primero hay que empezar... Me quedo tranquila, o sea, vos ya sabés qué van a hacer, porque yo todavía no. Uno lo puede intuir, aparte ya hay una ley con bastantes medidas anunciadas que están en el Congreso. Uno, para entender esto, la esfera económica técnica, tiene que arrancar desde lo moral, porque lo moral determina las instituciones y es lo que hace que un país crezca o no. A ver, este gobierno empezó peleado desde el minuto cero con la moral. ¿Por qué? A ver, nuevamente es más de lo mismo. Subió sin un plan económico. Esto quedó patente en la primer conferencia de Guzmán. Es más de lo mismo. Exactamente igual que Macri. Pero, ¿la moral qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? Mirá, todo el planeta, hace 3 meses después de las PASO, sabía que Alberto Fernández iba a terminar siendo el presidente. Entonces, 3 meses y medio después, más aún si vos decís que la herencia es tan grave como realmente es, y tenés razón, no podés subir sin un plan económico hecho. Eso es inmoral y determina lo técnico. ¿Por qué? Acá viene la primer mentira, lo cual... Vamos a hacerte, o sea, no quiere decir que lo que yo diga es lo que yo pienso, pero sí, te hago de abogado del diablo. No es así. El gobierno cree que en realidad lo político supedita lo técnico económico. Entonces, Alberto Fernández asume, es cierto, tarda en decidir quién va a ser su técnico, pero sí pone un paraguas político y dice: le voy a sacar una tajada a los que más tienen para darle a los que yo creo menos tienen y me votaron. Jubilados, esto, lo otro. Después le digo, los técnicos, armá vos el plancito para ver cómo sostenés lo que yo decidí. Bueno, primer problema de la moral, que mentís. Y te metés en problemas solito. Porque, a ver, voy a hacer una metáfora que tal vez es poco simpática. Si vos tenés como principal problema, por ejemplo, una enfermedad muy grave en estadios 4, vos te tenés que entregar como primera opción de tu quehacer a un oncólogo. Exacto. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo. Argentina
económicamente está muy grave. ¿Por qué está muy grave? Porque hace 12 años que no crece. No lo digo yo, lo dicen los números. El PBI per cápita del 2019 es 8% más bajo del 2015, 12% más bajo que el 2011 y 4% más bajo que el 2008. Cuando ves la película, te das cuenta que en el episodio 1 de Cristina, en el episodio 2 de Cristina, en el episodio 1 de Macri, lo único que hiciste es destrozar riqueza. Y es parte del problema, porque, oh casualidad, toda esa época, la política estuvo por arriba de la economía. Nunca hubo un ministro de Economía en serio, poderoso, desde el 2008-2009 a la fecha. ¿Y por qué no lo hay? Porque no lo puede haber. Porque arriba de todo está el negocio de la política. Si vos tenés un economista, un ministro de Economía, con un solo ministerio, y no la esfera económica disociada en 5 subpartes como ahora, como con Macri, como con Cristina 1, como con Cristina 2, lo cual es la prueba que no estoy hablando de más, que estoy diciendo lo cierto, eso le da el poder a la política por arriba de lo económico. ¿Y cuál es el problema? Pero la última vez que hubo un mega ministro fue Labaña, hasta que se fue y hasta que se fue en el 2005. Pero mira qué interesante, acá aparece Guzmán. Y hay que entender cuál es el rol de Guzmán. Guzmán asume peleado con la moral. ¿Por qué? Porque te dice desde el primer momento, palabras de él, yo vengo a trabajar para lo público, para preservar lo público y para preservar el Estado, porque preservar el Estado es preservar a todos. Palabra de Guzmán. Bueno, Guzmán se está sincerando y lo que está diciendo es que viene a trabajar, y después se ven las medidas, en pos de agrandar la verdadera grieta que hay en Argentina. Que la verdadera grieta no es el kirchnerismo contra el macrismo. La verdadera grieta es los burócratas que se apoderan del Estado y lo hacen agrandar, porque agrandándolo, agrandan sus negocios, es a expensas de los privados, el cuentapropista, la micropyme, la pyme, que para mantener todo el circo de la política, que es lo que los enriquece a ellos, cada vez pagamos más impuesto inflacionario, más regulaciones, que si vos mirás es lo que nos lleva paulatinamente a la quiebra. ¿Y qué hace Guzmán? Guzmán vuelve a mentir porque dijo, en el 2020 no hay lugar para el ajuste. Y lo que presentó es un plan de ajuste. Es un mega ajuste, sí, donde todo el ajuste recae sobre la espalda de los privados. Y a mí, ¿sabés qué me hace acordar? A Machinea. Cuando asume en el 99, Machinea lo primero que hace es presentar un impuestazo que te cuento. Según los cálculos de Machinea, en diciembre del 99, pensaba que iba a recaudar 1.1% de PBI más por el impuestazo. ¿Sabes cuánto terminó recaudando? ¿Cuánto? Más 0.1, o sea, solamente el 10% de lo planeado, porque la recesión y la recesión que invita a la evasión y a la elusión impositiva hizo que no hubiera la recaudación que pensaba. Bueno, esto Guzmán es Machinea, me quedo con esa frase. Y Macri recargado, Macri recargado. Alberto Fernández es Macri recargado. Un minuto, me quedo ahí con esta hipótesis, obviamente la vamos a estar debatiendo durante largo rato. Sí te pregunto lo siguiente, ¿por qué reaccionan o reaccionaron bien los mercados? ¿Son boludos? No, al contrario, porque es Macri recargado. Y estos son 4 puntos que te los puedo explicar. Empiezo con el 1 y vos manejás los tiempos. Lo que más le preocupa a Alberto Fernández es no caer en default, poder reestructurar la deuda y poder seguir pagando la deuda. Y supedita todo a eso exactamente igual que Macri y Duhovne.
Y como la situación es mucho peor, mete un impuestazo, igual que metió Macri y Duhovne, pero mucho más fuerte. ¿Y qué sucede? Cuando el mercado ve que, de acuerdo a los cálculos oficiales... Hay algo que no me cierra. Guzmán era, supuestamente, de todo el menú que él tenía previo a asumir, el más duro negociador con la deuda. ¿Vos me decís que en realidad en el fondo Guzmán es blando? Guzmán vino a trabajar para la casta política y tratar de seguir pagando la deuda primero y ante todo. ¿Y por qué? Y segundo, a Guzmán no lo conocía nadie. Vos cuando a mí me cuesta acordarme el nombre. Cuando vos sos investigador, hay una medida que podés buscar, es cuántas citas tienen los investigadores. Anda por 64, nada, no existe en el concierto internacional de las universidades. A ver, Calvo tiene miles, Guillermo Calvo, para que te des una idea. Entonces, pero volviendo, Guzmán tiene por objetivo poder reestructurar la deuda y poder seguir pagándola, y supedita todo. Por eso mete un impuestazo que, te cuento, pretenden recaudar entre 1.7 y 1.8 del PBI. Es casi el doble que el de Machinea. Y el de Macri ¿cuánto crees era vos la que mitad. van a terminar recaudando? No Ustedes hacen proyecciones. No se puede calcular, pero yo creo que el nivel de actividad se va a seguir enfriando, seguro. Ya volvemos. Te lo explico Tenés por qué. 3 cuestiones más, la verdad, lo está matando, obviamente, a Guzmán. A mí hasta me ha caído, me cayó bastante bien. Dentro de todo habla tranquilo, me hace sentir, viste, digo, bueno, quizá la acelerada soy yo. De más está decir que en algo absolutamente coincido, y es, hace 5 meses, faltando para las 11 de la noche, para la finalización de este programa, estamos con el mega debate de esta mega ley, como bien dicen los Graf. Estamos con Diego Giacomini acá, estamos en el Congreso de la Nación, quiero imagen del Congreso de la Nación también, porque tenemos móvil allá, tenemos a los diputados hablando, etcétera, etcétera. Pero obviamente Giacomini, como siempre, dispara el streaming de este programa, está todo el mundo mirando. Y más allá de eso, disfrútenos, porque mañana es el último programa de este año. El año que viene volvemos aquí a Crónica HD. Diego, a ver, me asustaste ya con lo primero. Me dijiste, Alberto Fernández tiene una obsesión que es pagar la deuda. Yo te pregunté en el corte, ¿y por qué está tan obsesionado con pagar? Y dice, porque si no se le cae el nivel de actividad, pero además porque tiene el recuerdo de Néstor que él pagó. A mí me parece un poco mucho, pero no importa. Sigamos con el resto de los temas. Mirá, yo... Hablaste de 4 ítems. Sí, primero. Ya lo dijiste el primero. El problema de la deuda. Hay que entender que la deuda se paga en el corto plazo, en términos financieros, con superávit primario. O sea, vos tenés que tener superávit primario para poder pagar la deuda. Es más, técnicamente... También podés tener 4 años de gracia, como están pidiendo. Pero para que te los den y cuando se terminen los primeros 4 años de gracia, vos... Del otro lado tienen que tener certeza de que, hay superávit primario, porque te cuento. Bueno, por lo pronto va con una ley que le dice, miren, señores, ¿vieron que venía el aumento, ultra aumenta a los jubilados? Sí, pero las leyes en Argentina, ¿viste lo que valen? Valen nada las leyes en Argentina. Un día son blancos, 2 días después pueden ser negros. La intangibilidad de los depósitos. Me acordé de un ejemplo nada más. Entonces, bueno, segundo tema, ¿qué más? Pará. Y además las deudas se pagan con crecimiento económico en el largo plazo en términos económicos. Entonces vos tenés que tener superávit y crecimiento. Y crecimiento. Para que una deuda sea pagable, entonces pueda ser refinanciada y reestructurada. En sus cuentas, en su imaginación está, aumenté los impuestos por un lado, mantengo el nivel de gasto en esto, más o menos vamos. Te cuento cuál es el problema. Primero, el impuestazo. El impuestazo tenés un impuestazo del 30% al dólar. Sí. El dólar es el principal instrumento y vehículo de ahorro de los argentinos. Si vos le pones un impuesto al principal instrumento de ahorro, el ahorro se desploma. Si se desploma el ahorro, se desploma la inversión. Si se desploma la inversión, no hay acumulación de capital, no hay crecimiento económico. Segundo impuesto, y matás a impuestos al capital, porque multiplicás por 5 el impuesto a los bienes personales dentro de Argentina y por 10
el impuesto a los bienes personales al exterior. O sea, matás el capital, el otro ítem que paga a la inversión. O sea, con estos dos impuestazos estás matando la inversión y el crecimiento. Como si esto fuera poco, la deuda se paga en dólares, porque la deuda más conflictiva, más difícil para renegociar es en dólares. Le pones un mega impuesto a los únicos sectores que generan los dólares genuinos. Entonces, con este impuestazo se le está pegando un tiro en el pie al crecimiento económico. No va a haber crecimiento económico, porque la inversión se va a desplomar. Dicho esto, tampoco va a haber superávit primario. Va a seguir habiendo déficit primario. Entonces, no vas a obtener el otro ítem necesario para que la deuda sustentable. Machinea? Ya me hablaste de Machinea. ¿Cómo terminó? Machinea se tuvo que ir. Después fue reemplazado por López Murphy y después fue reemplazado por Cavallo en la alianza. Pero, ¿qué te quiero decir? Mirá esto, cae la inversión. Perfecto. Con este impuestazo cae el consumo, para que lo entienda tu audiencia. Imagínate, muy simple, te meto un impuestazo a los autos, cae el consumo de los autos, aumenta el impuesto a la ganancia, cae el consumo de la gente, además del ahorro. Cae la inversión, cae el consumo. El sector privado se achica, cae el nivel de actividad. Pero encima, este gobierno lucha para achicar el déficit fiscal. Entonces no es que le da bomba al gasto. No. Entonces, si no tenés el gasto, no tenés nada que encima contrapese la caída del consumo y la caída de la inversión. Pero Diego, te hago una pregunta. El PBI va a seguir cayendo. Pero te hago una pregunta. ¿No se imaginaba algo mucho peor? Al principio nosotros no creímos que llegaban y empezaban con la maquinita y de alguna u otra manera el hecho de que ellos hablen de tener algo de equilibrio en todo esto no es como menos malo a lo que podían haber hecho. No. Esto viene, estas dos alternativas que vos planteás, la que está pasando y la otra que nos imaginábamos, es un largometraje de Bela Lugosi entre Drácula y Frankenstein. ¿Por qué? Porque Argentina... Pero la otra era más obvia. O sea, todos estábamos esperando que llegaran y empezaran a gastar. Sí, y no están haciendo eso. A ver, hay algo que nadie lo dice de esta manera descarnada, pero lo concreto es que si quiere Alberto Fernández, después de esta mega ley que mañana queda, congela las jubilaciones y anda a cantarle a Magoya. Ese, si querés, lo tocamos el tema. Pero primero lo que estábamos hablando, que es el meollo de la cuestión, que está basada en la inmoralidad. Como se arranca de la inmoralidad, no hay buen diagnóstico. Al no haber buen diagnóstico hay malas políticas. En consecuencias, al haber malas políticas, los resultados son nefastos. El problema de Argentina no se soluciona ni con lo que están haciendo, ni con lo que todos nos imaginábamos. ¿Qué iban a hacer? Exacto, con ninguna de las dos cosas. Argentina no crece hace 12 años porque el sector privado está asfixiado por el Estado. El sector privado no puede ganar dinero porque no puede afrontar la carga tributaria que hay, las regulaciones que hay, la inflación que hay y la tasa de interés que hay, que es la contracara de la deuda. Esas tres cosas, impuestos, regulaciones, deuda e inflación, son lo que financian el Estado. ¿Qué te quiero decir? Argentina va a seguir en el derrotero de decadencia y cada vez más hasta que no se cambie la moral. ¿Y qué es cambiar la moral? La moral es, señores, identificar que el que genera riqueza es el sector privado. Entonces hay que sacarle la pata de la yugular. Hay que achicar el Estado, hay que bajar el gasto público, pero no porque lo quiere Giacomini, para poder bajarle impuestos en serio, en forma permanente, a la pyme, a la micropyme, al cuentapropista, al profesional independiente, al laburante. Entonces... Un minuto. Sí. Ya sé que vos me vas a decir, hicieron muchas otras cosas mal, pero, digamos, las retenciones al campo, tal cual están puestas hoy, en su momento el que se las quitó, dijo no, que todo lo otro, fue Macri. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que Macri hizo, te lo voy a decir con todas las palabras, una animalada. Ah. ¿Qué animalada hizo Macri? Vos, y volvemos al problema moral, vos no podés bajar impuestos, en este caso las retenciones,
Si antes no bajás en serio y en forma permanente El el gasto gasto público. público. Porque si vos bajás los impuestos sin bajar el gasto público a achicar el Estado, Por eso se endeudó. tarde o temprano vas a tener que subir los impuestos de vuelta, o más inflación o más deuda. ¿Y cuál es el problema? Y acá te cierro y te dejo. Es que el gasto público no se baja porque es la billetera de la casta política. Pero un minuto, Argentina Diego, funcionó hay siempre algo- con 5 ministerios, Pará. tiene 21. Pero eso es un detalle. Un ministerio No. malo. No, un ministerio, yo, digamos, A ver, me te niego sumo detalles. Pará, pero 2000 me niego, consejos liberantes, 2200, Me niego a sigo, discutir, entre comillas, el valor de la democracia. Pero para un minutito, vayamos por algo mucho más tangente, que es, dentro de lo que es el gasto público, las jubilaciones y la carga jubilatoria es una muy importante. Sí. La fórmula que habíamos heredado del gobierno anterior, que en el medio, en el saltito, le sacó un montón de plata a los jubilados y se la tuvieron que comer, es cierto que terminaba siendo inflacionaria en una economía de, de no crecimiento. ¿Está claro? Ellos, de alguna manera, alguna intención de bajar ese gasto público tienen. Si no hubieran dejado la fórmula tal cual. Sí. ¿O vos te crees que van a comerse los juicios que van a tener inexorablemente porque cambiaron la fórmula y no me dieron la nueva? Porque esto es lo peor de todo. No es que llegaron y dijeron, acá está la nueva fórmula que nosotros proponemos. Todavía no la tienen. Sí. Están probando. Y yo te digo una sola cosa. Probando con un telito. Prueba y error. Ya Sí. sé, pero digamos, en esta prueba y error, yo a priori me da como un poco de vértigo. Soy una chica grande ya. Pero por otro lado, me doy cuenta también que los que llegaron y tenían todo re claro y decían esto es para acá, para acá, para acá, terminaron volcados todos. Eso es mentira que tenían re claro, no sabían nada. Y yo Nadie estaba dice que seguro. nunca tuvo claro. Nada, yo siempre dije, el mejor equipo de los 50 años está Según condenado Arroyo. a irse a la B. Pero te voy a decir 3 cosas con el tema de la jubilación. Voy a ir de lo más a lo que oís más comúnmente a lo que menos oís. Primero, que quieran bajar el gasto y vayan sobre las jubilaciones es más de lo mismo y volvemos a la moral. Antes de tocar el negocio de la política, prefieren ir sobre los jubilados, que es el sector más indefenso, que de hecho Macri fue por eso sobre ellos. Y de casualidad la fórmula ahora le dio 10 puntos más, de casualidad, porque ese no era el objetivo. Punto número 1. Punto número 2 que nadie dice. Acá no estamos discutiendo sobre la virginidad de los ángeles, estamos discutiendo sobre los cuernos del maligno. ¿Por qué? Porque en los países no hay tanto lío sobre la fórmula de ajuste. ¿Cuál es el problema? La inflación. La inflación. Tenemos 3000% de inflación desde el 2002 a la fecha. Macri se fue en 4 años con 350% de inflación. Entonces, ¿qué sucede? Si seguís teniendo Banco Central, si seguís teniendo peso, si seguís teniendo política monetaria, vas a seguir remando en dulce de leche, discutiendo estas cosas que nadie discute. Tercero, a la inflación es imposible ganarle, porque si no, la teoría económica no se hubiera roto la cabeza 30 años para resolver el problema, todos los países no hubieran invertido 20 años para resolver el problema, porque es muy fácil. Mirá, formulita para todo el mundo se ajusta y listo. ¿Qué quiero decir? Que si hay un sector que le empata a la inflación más con la permanencia y los niveles de inflación que tenemos en Argentina, quiere decir que todo el resto de la economía tiene que perder mucho frente a la inflación. Y finalmente, quiero terminar con esto. Voy a decir algo fuerte. Los sistemas de jubilación están condenados a funcionar cada vez peor, ya sean de gestión estatal o de gestión privada por una cuestión de la pirámide profesional. En Europa están en lo que se llaman fase 4 poblacional, que es lo más delicado para la jubilación. En Argentina por 15, 20 años estaremos más en fase 3 y pasaremos a la fase 4. Fase 3 significa que vivimos un poquito menos. Que cada vez hay más viejos a mantener con menos activos. Si nosotros todavía tenemos más jóvenes que pagan la jubilación que de el varios. problema se agranda porque la fase 3 se hace más difícil y se parece más a la fase 4. Si la economía no crece, entonces cada vez tenés menos gente activa, menos Para gente con solventar. empleo. Yo te tiro un dato.
El sistema de jubilación nació como una estafa. Lo crea Bismarck en Alemania hace más de 120 años. Esto es demasiado. No, te cuento algo muy interesante. No, tenemos que ir ya al corte. Me quedo con Bismarck. Sí. Me quedo con la estafa del sistema de jubilación. Yo que estoy ahí, que me quiero jubilar en algún momento, tranquilo. Ya volvemos con él, obviamente. Seguimos en el Congreso, están las cámaras ahí, está el móvil ahí. Y seguimos en esta noche en donde se dirimen un montón de cosas en la Argentina en ese Congreso de la Nación. Ya volvemos en Marcapasos. Anteúltimo programa, ¿eh? Nos queda la nada misma. Les digo por qué dice que el sistema de jubilación fue una estafa. Del primer momento. Porque en realidad, cuando vivían hasta 45, dijeron se jubilan a los 70. Y los únicos que llegaban a los 70 eran los que no laburaban, los senadores, diputados y todos. Exactamente, como bueno, ahora, lo que no vayamos ahora concretamente. ¿Cómo crees que termina todo esto? Yo creo que Argentina va a un escenario con más caída de nivel de actividad, con más dólar y más inflación. Con más valor del dólar. Sí, exactamente. Yo pensaba que se iban por la otra opción, o sea, más gastos, financiados. ¿Qué crees que hoy Axel Kicillof está pensando de lo que está haciendo Guzmán? No le gusta en absoluto. Yo creo que Axel Kicillof en su intimidad debe pensar que si hay que defoltear, que se defoltee. Se imprime. Que él expandiría la demanda agregada con gasto público financiado con emisión monetaria. Perfecto. Él, Vallejo, varios más. Varios más. Marcó del Pont también. O sea, yo creo que hay una grieta en el seno del gobierno. Vos decís que hay quienes lo están mirando de reojo a esto que están intentando. Varios peronistas ya me dijeron que lo están mirando de reojo. ¿Cómo termina esto? Si le va mal a este plan, ¿a quién le fue mal? ¿A los Fernández? ¿A Alberto? ¿A Cristina? Mira, la política no es lo mío. Sergio Massa. La política no es lo mío, pero yo estoy convencido que esto no va a ir bien. Entonces, si no va bien esto, existe la posibilidad que aparezca algo que nunca pasó estando el peronismo en gobierno. Que se desalineen por primera vez los patitos. Y emerja la grieta entre peronismo, por un lado, que podemos poner a los gobernadores. A los gobernadores, a Massa, a Alberto Fernández de un lado, versus, del otro lado, el kirchnerismo, el camporismo, etc. Y ahí la sociedad argentina va a estar expuesta a quien gane esa disputa. Perdón que te digo, si la gana el kirchnerismo, no sé, ponele un título, podemos ir rumbo hacia Venezuela, Unión Soviética. Si lo gana el peronismo, va a haber chances que por un rato se haga alguna de las reformas estructurales que esta Argentina tiene que hacer si quiere crecer. Veremos, todo eso son hipótesis. De todas maneras, hay algo que a mí me llama la atención y que es, en esta lectura que vos haces, Alberto Fernández no estaría siendo igual de tibio que Macri. Porque, ¿por qué no quiere defoltear? Porque Alberto Fernández está en una lucha, yo me imagino, interna con él mismo y su entorno. Vos tenés que considerar que Alberto Fernández es parte de una coalición que, si bien él fue muy importante, sobre todo en provincia de Buenos Aires, trayendo a Massa para que ganen por esa diferencia, también tiene muchos votos prestados y es indudable que el kirchnerismo, a través de Cristina Fernández de Kirchner, es el que lo puso donde está. Entonces, él no tiene la libertad para poder ser 100% Alberto Fernández. Y tampoco quiere ser kirchnerista, porque él no es kirchnerista. De hecho, a las pruebas me remito. Durante 4 años la destrozó a Cristina. Entonces, está en esa mitad que no es ni museta ni mimí. Bueno, esperemos que está empantanado y que no puede llevar buenos resultados. Caballero, muchísimas gracias. Enorme. Está llegando ya Silvia Mercado a acá estoy, a este estudio. Un beso muy grande. Mañana, último programa de Marcapasos. Gracias.